2017, que no es otra cosa que más presupuesto para ayudar a más jóvenes cordobeses a todo, desde sus estudios hasta emprender ese negocio que tenían en mente y que siempre habían soñado con hacer una realidad. Alberto Mayoral, coordinador de este IAJ, muchísimas gracias por haber estado en Vida Córdoba. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y nosotros del Instituto Andaluz de la Juventud vamos a hablar de algo que seguro que le interesa muchísimo y no es otra cosa que la subida de la luz. El sector energético es uno de los que más quebradero de cabeza da a los consumidores. Desde Facua Córdoba nos recomiendan cómo podemos tener un consumo energético óptimo en nuestros hogares. Seguro que te interesa. Seguro que sí, seguro que nos interesa a todos hablar sobre este tema y saber por dónde va el camino de la electricidad, que ha vuelto a subir este año y desde luego eso afecta a la economía de todo el mundo. Para hablar de todo ello se encuentra esta noche con nosotros el presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué balance podemos hacer del sector energético? Es el sector que más número de reclamaciones tiene por parte de los usuarios, ¿no es así? Un balance negativo, o sea, es totalmente negativo, ¿no? Desgraciadamente nos enfrentamos ante un sector que está acampando a sus anchas y se le está permitiendo por parte de los distintos gobiernos a que actúen de manera irregular en contra de los derechos de los consumidores. Decíamos que ha vuelto a subir la luz. ¿Tenemos datos de cuánto pagamos los españoles de media? Pues ha subido la luz en el último semestre un 30%, o sea, es una cantidad importante. Normalmente una familia de 4 componentes con una potencia contratada de 300 viene pagando en torno ahora a unos 74 euros. Es mucho dinero, mucho dinero. Nosotros no sabemos realmente cuál es el coste de la energía, nos engañan continuamente y por lo tanto es un sector al que estamos sometidos desde las distintas administraciones que están permitiendo que continuamente pues tengamos que soportar estas subidas totalmente injustificadas. ¿Cómo podemos ahorrar en nuestra factura de la luz? Es la pregunta del millón. Bueno, nosotros desde Facua Córdoba siempre recomendamos que el primer ahorro se consigue una vez que comprobamos la potencia que tenemos contratada. Y nos sorprendemos muchas veces porque nos encontramos ante personas que tienen una potencia que no se ajusta a lo que realmente consumen y está por lo alto, ¿no? Y aquí se produce un ahorro, parece que no, pero importante, porque hay que tener en cuenta que la factura se desglosa en diferentes conceptos, ¿no? Entre ellos tenemos la potencia contratada, que es un término fijo, que es el que vamos a pagar, por eso que siempre tengamos esa potencia cada vez que encendemos la luz. Luego están los peajes, luego está el consumo, en fin, el IVA, los impuestos de la electricidad. Como vemos es bastante completa, ¿no? Una factura que va bastante completa. Y difícil de entender y difícil de entender para muchas personas, ¿vale? Entonces ahí es donde se produce el primer ahorro. Luego debemos tener en cuenta que nos llaman a la puerta todos los días, numerosos comerciales, llamadas telefónicas infinitas, las que recibimos normalmente a la hora de la cabezada, ¿no? de la siestecilla. Pero esto lo único que intentan es engañarnos. Ojo, nosotros tenemos allí muchísimas denuncias y reclamaciones de estos comerciales que llegan, que de manera indiscriminada, sobre todo buscando colectivos más vulnerables, personas de avanzada edad, personas con recursos más limitados, en los que les cambian su tipo de contrato. Y aquí también se perjudica el consumidor a la hora de pagar la factura de la luz, porque si nos encontramos que nos han pasado de un contrato donde existe una regulación, entre comillas, ¿no?, de ese kilovatio precio hora, y nos cambian a una tarifa del mercado libre con el único aliciente de que nos van a hacer un descuento, un magnífico descuento, que luego no se aplica a donde ellos dicen, sino se aplica al término fijo de potencia, que puede suponernos un ahorro mensual de 0,50 céntimos,
resulta que nos cambian a otro tipo hacen otro tipo de contrato y nos pasan a un mercado libre donde normalmente el kilovatio es más caro, ¿no? O sea, cuando nosotros recibimos la noticia de la liberalización del mercado del sector eléctrico, todos entendíamos de que realmente iba a haber una competencia y que las personas consumidoras y usuarias se iban a aprovechar, ¿no?, de ese mercado libre. Pero finalmente hemos comprobado que lo mejor que le pasó al sector eléctrico es la liberalización de ese mercado, donde existen este tipo de tarifas, el mercado libre, y donde a su vez lo que hacen es, cuando nos cambian a ese tipo de contrato, pues nos incluyen algún tipo de seguro adicional o de mantenimiento, que ese ahorro, supuesto ahorro que vamos a tener en factura, se agrava considerablemente por ese coste de seguro o de mantenimiento que finalmente nos han provocado con ese cambio de contrato. Tenemos la luz más cara de Europa, todos queremos ahorrar luz. Hablábamos de ese primer paso, que es ver la potencia. En una familia normal de 4 miembros, con un ritmo de vida que a lo mejor estén trabajando los mayores fuera, los chicos en el cole y demás, ¿cuál es la potencia ideal para esa familia? Un piso medio de unos 90 metros cuadrados y demás. Bueno, vamos a ver. Aquí estamos en una ciudad donde pasamos de estar a 45 grados a pasar, como estamos ahora, ¿no?, a 17 grados, ¿no? No tenemos un término medio, ¿no? Pasamos de tener el aire acondicionado puesto en verano a tener el aire acondicionado puesto en invierno, o los calefactores, o bueno, los aparatos de calefacción, ¿no? Entonces es difícil poder calcular en cada unidad familiar cuáles son sus necesidades, ¿no? Pero entendiendo que lo más básico, ¿no?, que podamos tener en casa, que vaya unido al consumo eléctrico, como pueda ser, por ejemplo, ¿no?, pues un calentador de estos de aceite normal, ¿no?, que el consumo del frigorífico o de la televisión, podemos ajustarnos a una potencia de 3.300 kilovatios, ¿no? 3.300, 4.400 como mucho. Luego ya a partir de ahí ya tenemos diferentes escalas a las que podemos ir subiendo en función también del aparataje que vayamos conectando, como puede ser, pues, evidentemente, ¿no?, un aparato de aire acondicionado que tenga un motor arriba, un compresor, pues al final ese va a necesitar, pues, bastante más potencia, ¿no? Pero debemos de primero ajustarnos ese consumo al contrato, porque ahí sí que se produce un ahorro. Y también las personas consumidoras y usuarias deben de conocer que existe un bono social donde también se consigue un ahorro importante en la factura de la luz. Lo que pasa que se deben de cumplir una serie de requisitos, ¿no? Esos requisitos mínimos que son, pues, tener una potencia de 3.000 kilovatios, a lo mejor también ser un colectivo vulnerable. Se está viendo, y el nuevo decreto lo que contemplaba ya es que iba ahí en función de la declaración de la renta, pero que pidamos esa información porque es una información que tienen oculta, que no nos la dicen, y nos encontramos personas de ese nivel, ¿no?, que son pensionistas, que tienen, pues, una pensión baja y que pueden solicitar ese bono social y bonificarse, ¿no?, en el recibo de la luz también, ¿no? Francisco, la luz no vale igual en todas las horas del día, ¿no? No. Conectar la lavadora, el lavavajillas y ponerlo a funcionar a las 11 de la mañana, claro, que a las 11 de la noche no es lo mismo. Claro, no es igual, no es igual. Y no es igual tampoco un domingo que un miércoles, ¿no?, a la misma hora, ¿no? ¿Cuándo sale más barato? Evidentemente por la noche. Lo que pasa que lo que nos invitan precisamente, y eso lo hemos debatido en alguna mesa de trabajo, ¿no?, en algunas reuniones que hemos tenido con responsables del sector eléctrico, es que nos dicen que, hombre, que se aprovechen la familia de ese coste de la luz que se genera por la noche y que es muy barato. Yo, hombre, no es por nada, pero poner una lavadora, por ejemplo, ¿no?, a las 12 de la noche para que acabe a las 2 de la madrugada, donde debajo puedas tener vecinos o en lo alto puedas tener vecinos, yo creo que me puede hasta perjudicar, ¿no?, la conciliación en mi comunidad o con mis vecinos, en el caso que viva, ¿no? Eso como un ejemplo también. Bueno, no todo el mundo está despierto a esa hora para poner la lavadora o para poner el aire acondicionado. O sea, los 45 grados que nosotros tenemos en verano tenemos que soportarlos
por no poner el aparato acondicionado para ponerlo por la noche porque es más barato, ¿no? Son cosas incongruentes. Y precisamente lo que está claro es que poner los aparatos eléctricos por la noche pues baja considerablemente la factura de la luz. También hay bastantes falsos mitos en cuanto al tema de ahorrar energía. Hay también otros que son ciertos, como los que llaman los vampiros de la electricidad, cositas pequeñas, detalles que tenemos en casa y que nos van robando energía sin que nos demos cuenta y por tanto suben la factura. Pero luego hay mucho falso mito en esto de la electricidad, ¿no es así? Sí, existe, bueno, como todo, ¿no? Aquí cada uno intenta llevar las aguas a su terreno, ¿no? Y nos intentan vender productos que nos van a ahorrar bastante energía para luego poder utilizarla. Lo que sí está claro es que cada vez que nosotros le damos al interruptor de la luz, eso se produce en consumo y que luego se nos va a facturar. Que luego, bueno, existen aparatos que ahorran, unos más, otros menos. Fíjese que dejar simplemente la televisión, cualquier televisión en stand-by, al cabo del día, aunque la tengamos 12 horas en el pilotito en rojo, al final del mes, si la tenemos de manera continua, nos va a generar un coste excesivo en el recibo de la luz. Por lo tanto, no hay mejor ahorro que ser responsable a la hora de consumir la energía, ¿no? Y olvidarnos de todas aquellas magníficas propuestas que nos puedan hacer, que al final eso es lo único que nos va a provocar un gasto innecesario y va a ir en perjuicio finalmente de la factura de la luz. Y ya última pregunta en cuanto a luz y pasamos a otro tema interesante que es las rebajas. ¿Se recomienda a los consumidores que hagan uso de estos contadores de potencia que se ponen al lado de los electrodomésticos que tenemos en casa y ver cuánto está consumiendo? Así nos vamos controlando. Sí, bueno, es una buena práctica y sobre todo por saber realmente cuál es nuestro consumo, ¿no? Lo que pasa es que eso es muy difícil y todo el mundo no lo entiende y todo el mundo lo conoce y también nos genera un coste. En fin, vuelvo a repetir que lo primero que debemos de ajustar nuestra potencia. Si no sabemos hacerlo o no sabemos calcularlo, tenemos todos en nuestra familia seguro un electricista, ¿no? Que nos va a ayudar y nos va a decir, yo tengo la vitrocerámica, tengo el aparato, qué potencia me aconseja que pueda contratar, mirar nuestro contrato. Intentar mantenernos, si no superamos los 10 kilovatios en la tarifa de PVPC, que es precio voluntario del pequeño consumidor, que es la tarifa regulada y no el mercado libre, que está provocando muchísimos perjuicios. Por lo tanto, nuestra invitación es esa, ¿no? Que se mire la factura, que nos ajustemos a la potencia que podamos consumir en casa y que no nos vayamos de la tarifa regulada a la tarifa libre si no la conocemos, ¿no? Que hay muchísimas ofertas que nos pueden hacer, algunas nos puede interesar, pero es un mercado en el que tenemos que conocer cómo movernos para ajustarnos a esa bonificación y mejor precio, ¿no? Pues ahora sí, rebajas. Por aquí ya hemos hablado en un par de ocasiones ya de las rebajas. Hemos conocido que la Junta de Andalucía va a realizar más de 500 inspecciones para comprobar que todo fluye y que todo marche correctamente con los establecimientos, pero según Facua, ¿cuál es la realidad que nos encontramos los consumidores cuando vamos a hacer uso de nuestro derecho, que es de comprar en rebajas un poquito más barato de lo habitual? Bueno, pues la realidad que nosotros nos encontramos y es la que nos trasladan las personas consumidoras y usuarias que llegan hasta nuestra organización es esa manipulación de etiquetado para dar una sensación de bajada de precio cuando realmente el precio es el mismo o incluso en algunos casos nos encontramos que es superior. La falta de inspección y control, esto se produce precisamente por esa falta, o sea, 500 inspecciones, me gustaría saber cuándo, cómo y dónde se hacen. Eso debería, las distintas administraciones deben de no decir qué van a hacer, sino una vez que han realizado, lo que tienen es que informar a la ciudadanía de qué han hecho, qué han detectado, quiénes han sido los que han incumplido, para que no quede esta sensación de impunidad, porque es la que tenemos todos. O sea, nos encontramos establecimientos en los que se aportan numerosas pruebas de incumplimiento en materia de rebajas y que finalmente conseguimos que haya un instructor que se dé cuenta que lo que le estamos diciendo es verdad y que sancione. Y
finalmente impone una sanción. Por ejemplo, tenemos un caso muy llamativo de una gran empresa a nivel nacional que, bueno, pues se le denunció, ¿no?, por estas prácticas abusivas e irregulares, en las que finalmente se le ha sancionado con 250 euros porque se entendía por parte del instructor, y así está documentado y escrito, de que era una gran empresa. Quiere decir que la empresa pequeñita, esa no se le sancionaría, ¿no? Y luego nos encontramos otro tipo de fraude continuo, que la administración tampoco está haciendo nada, y es que en los escaparates están llenos, muchos escaparates, de unos descuentos muy llamativos, que luego cuando entramos a la tienda o se han terminado ya porque no hay artículos suficientes, ya lo han vendido y no hay más, han desaparecido, ya no existen, pero sí que están la cartelería expuesta, ¿no?, en el escaparate. Esto es fraudulento, por lo tanto esto es irregular y es motivo de que se sancione. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que tiene que haber inspecciones, no solamente cuando llega en la época de rebajas, durante todo el año, pero una vez que llega, sabemos, se motiva, ¿no?, la venta en este tipo de fechas, en estas fechas concretamente, como rebajas. Estas inspecciones se deben de realizar antes y después. Antes, para comprobar, bueno, pues algunos artículos y hacer ese chequeo que es conveniente, y después para comprobar si realmente ese artículo se ha rebajado, si no, o solamente se le ha puesto el cartelito de rebaja y un doble etiquetado, que es lo que ocurre en muchísimos establecimientos y en muchísimos casos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los consumidores cuando nos encontremos nosotros mismos sin que haya inspección previa una irregularidad? Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad como personas consumidoras y usuarias, y no solamente en periodo de rebaja. Hay que recordar que las rebajas son un tipo de venta en el que el comerciante decide vender sus artículos a un precio más económico para salir de ese estocaje, ¿no? Pero los derechos de las personas consumidoras y usuarias no se rebajan, siguen siendo los mismos en cualquier época, y por lo tanto nosotros, aun estando en rebajas, tenemos la obligación de que si vamos a un establecimiento y comprobamos que se están vulnerando nuestros derechos, pues inmediatamente solicitar la hoja de reclamaciones, que es el instrumento que nosotros tenemos a nuestro alcance para denunciar ese hecho irregular y que comprometa al establecimiento a que nos conteste de manera fehaciente en el plazo que estipula la ley. A partir de ahí, pues articularán diferentes canales para, bueno, trabajar esa reclamación y ver si puede prosperar o no. Pero yo no me quiero ir de aquí sin decir que se genera muchísimo conflicto a los consumidores cuando, por ejemplo, deciden hacer algún tipo de devolución, ¿no? Y no solamente en rebajas, sino también, y aquí llamo la atención, en cualquier época del año. Tenemos la obligación también de, cuando vamos a cualquier establecimiento a comprar cualquier artículo, puede ser electrónico, puede ser, no sé, de textil, de calzado, cualquier artículo en cualquier establecimiento, debemos tener presente que la ley nunca obliga al establecimiento a hacer ningún tipo de devolución por error nuestro, por ejemplo, o porque no nos conviene. Nosotros nos equivocamos en el tallaje de esta Rebeca y yo me la pruebo en casa y veo que no se me ajusta bien y quiero que me den el dinero. Y resulta que el establecimiento, dentro de sus reglamentos, sus normas generales, pues no devuelve el dinero. Nos encontramos en que solamente me va a dar un ticket o un vale para que en unos pocos días, en 15, en 20 días o en una semana, pueda hacer uso de ese dinero por cualquier otro artículo. Yo no puedo enfadarme ni puedo obligar al establecimiento a que me devuelva el dinero. Nos encontramos establecimientos que ni tan siquiera te dan un vale de descuento. O sea, eso es lo que se ha comprado usted y eso es lo que se lleva. Tampoco le obliga la ley a que me lo tenga que cambiar. Y nos encontramos establecimientos que quieren fidelizar más al consumidor y en el que, si yo me he equivocado, bueno, pues le devuelvo el dinero. Eso me invitará más o menos en otro momento a ir a comprar, pero ya es una decisión muy personal. Por lo tanto, las políticas de devolución de cada establecimiento sí que son diferentes
y nosotros nos debemos de preocupar precisamente para que no se nos genere ningún tipo de problema. Pues Francisco Martínez Claus, presidente de Facua Córdoba, muchísimas gracias por los consejos que nos ha dado de cara a las rebajas y también pues ahorrar en nuestra factura de la luz, que es algo que a todos nos viene muy bien. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, Onda Mezquita, por invitarnos, y nos encontramos a vuestra disposición con cualquier otro tema.